Bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos vamos a sumergir en un tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil, la verdad, la pura y dura verdad, sobre el romance de Can Yaman y de Method Demir. Y no estoy hablando de chismes cualquiera. Aquí vamos a destapar todo, desde los rumores hasta las declaraciones, intentando armar el rompecabezas completo de esta historia de amor que, aunque efímera, nos dejó a todos suspirando y debatiendo. Antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles jugosos, quiero pedirles algo rapidito: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus parejas de telenovelas favoritas, las últimas novedades de sus actores predilectos y, por supuesto, todos los chismes que se cuecen en el mundo turco. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias. Ahora sí, vámonos de lleno al tema que nos convoca. Can Yaman y Method Demir, dos nombres que juntos eran sinónimo de pasión, éxito y, por qué no decirlo, belleza. Protagonistas de la exitosísima serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador, encendieron la pantalla con su química innegable. Y claro, cuando esa chispa se manifiesta frente a las cámaras, es natural que los fans empiecen a fantasear y a especular sobre una posible relación en la vida real. Y vaya que fantasearon, porque la realidad, en este caso, superó la ficción. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran constantes. Las fotos juntos, las miradas cómplices, las declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la llama de la esperanza entre los seguidores de la serie. Y aunque ni Can ni Demet confirmaron abiertamente una relación en ese momento, los indicios eran más que evidentes. Recordemos las fiestas, las cenas, los viajes juntos, las fotos en redes sociales. Todo esto, sumado a la enorme popularidad de la serie, hizo que el fandom se volviera loco. La pregunta que todos nos hacíamos era: ¿es esto real o es simplemente una estrategia de marketing magistralmente orquestada? Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un romance de telenovela que se extendió a la vida real, o simplemente una gran estrategia de marketing para promocionar Erkencikus? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no. Requiere un análisis detallado, una inmersión en los detalles, y una evaluación de las pruebas disponibles. Por un lado, tenemos la evidencia visual. Las fotos y los vídeos de Can y Demet juntos hablan por sí solos. Se veían como dos felices y la conexión entre ellos era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban. Todo indicaba que entre ellos había algo más que una amistad profesional. Y no olvidemos los comentarios en redes sociales, las interacciones. Los likes, los corazones, los emojis sugerentes. Era como si estuvieran confirmando, sin decirlo explícitamente, que había algo especial entre ellos. Los fans ávidos de romanticismo analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra en busca de confirmación. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja florecieron, compartiendo fotos editadas, vídeos compilados, y análisis minuciosos de cada aparición pública. El fenómeno fan se intensificó, creando un ecosistema digital dedicado a celebrar y documentar este posible romance. Analicemos algunos momentos clave. En las numerosas entrevistas conjuntas que concedieron durante la promoción de Erkencikus, la química entre Can y Demet era innegable. Se reían juntos, se miraban con complicidad, y a menudo se interrumpían para terminar las frases del otro. En eventos y fiestas se les veía bailando, charlando animadamente y, en general, pasando un buen rato. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de cenas románticas y escapadas juntos, alimentando aún más los rumores. En las redes sociales, las fotos compartidas por ambos mostraban momentos de intimidad y cercanía. Era evidente que, independientemente de lo que estuviera pasando, existía una conexión especial entre ellos. Por otro lado, las declaraciones. Tanto Can como Demet, en entrevistas y apariciones públicas, siempre fueron cautelosos. Nunca negaron la posibilidad de una relación, pero tampoco la confirmaron de manera rotunda. Utilizaban frases como "nos llevamos muy bien", "somos buenos amigos", o "tenemos una gran química". Palabras que, si bien no revelaban nada concreto, dejaban la puerta abierta a la especulación. Era como si estuvieran jugando un juego de seducción, donde la incertidumbre era el ingrediente principal.
Khan, con su carisma y atractivo, a menudo respondía con evasivas, pero con una sonrisa que dejaba entrever algo más. Demet, con su elegancia y discreción, era más cauta, pero también enviaba señales sutiles. Ambos eran conscientes del impacto que sus palabras tenían en el público, y por eso, medían cuidadosamente cada declaración. El misterio era parte del encanto y alimentaba el interés del público. Recordemos algunas declaraciones específicas. En una entrevista preguntaron a Khan si estaba enamorado de Demet. Él respondió: Demet es una persona maravillosa, una gran compañera y tenemos una química increíble. ¿Qué más puedo decir? En otra ocasión, preguntaron a Demet sobre su relación con Khan, y ella contestó: Khan es un gran profesional, somos muy amigos y nos divertimos mucho trabajando juntos. Frases que, aunque no confirmaban nada, dejaban espacio para la imaginación. Y luego el final. Porque, como todos sabemos, la historia de amor entre Khan y Demet tuvo un final abrupto. Después de meses de rumores y especulaciones, la pareja se separó. ¿Por qué? Esa es otra de las grandes incógnitas. Los medios turcos y las redes sociales se llenaron de teorías, diferencias de personalidad, problemas de agenda, presiones mediáticas, incompatibilidad, o incluso simplemente que el romance se había apagado. Lo cierto es que ninguno de los dos ha dado una explicación oficial y detallada sobre el motivo de la ruptura. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue un golpe para los fans. Las expectativas, las ilusiones, los sueños de una historia de amor duradera, se desvanecieron de la noche a la mañana. La decepción fue palpable en las redes sociales, donde los seguidores expresaron su tristeza y su desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había terminado todo tan repentinamente? La falta de una explicación clara alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Lo que sí podemos decir es que después de la separación, la relación entre Khan y Demet se volvió tensa. Se distanciaron, dejaron de interactuar en redes sociales y en general, evitaron coincidir públicamente. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y especulaciones sobre el final de su romance. Algunos medios incluso hablaron de discusiones y de conflictos internos, insinuando que la separación no había sido amistosa. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada publicación, cada like, cada comentario, en busca de pistas. Se formaron bandos, unos defendiendo a Khan, otros a Demet, y muchos simplemente lamentando la pérdida de una pareja que parecía tan perfecta. El drama continuó alimentado por la falta de una explicación oficial. Pero, ¿dónde queda la verdad en todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar toda la información disponible, recopilar los hechos y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Analicemos las posibles causas de la ruptura. La presión mediática, sin duda, pudo haber jugado un papel importante. La constante atención de los paparazzi, los rumores, las especulaciones, pudieron haber afectado la relación. La dificultad de mantener la privacidad en medio de la fama y el éxito, pudo haber desgastado la pareja. Las agendas apretadas también pudieron haber influido. Ambos actores tenían carreras muy demandantes, con rodajes, viajes y eventos promocionales. La falta de tiempo y la distancia pudieron haber dificultado el mantenimiento de la relación. Las diferencias de personalidad, aunque no confirmadas, podrían haber sido otro factor. Cada persona tiene sus propios gustos, valores y prioridades, y es posible que con el tiempo, esas diferencias se hayan hecho más evidentes. En definitiva, la combinación de estos factores pudo haber llevado a la ruptura. La falta de una comunicación abierta y honesta, la incapacidad de manejar la presión mediática, y las diferencias irreconciliables, pudieron haber contribuido al final de la relación. Lo que sí podemos asegurar es que la química entre ellos era innegable. Que la serie Erkencikus fue un éxito rotundo en gran parte gracias a la conexión que existía entre Can y Demet. Y que aunque su romance haya sido breve, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y los fans siguen recordando con cariño a la pareja protagonista. Recientemente Can Yaman ha dado algunas pinceladas sobre este periodo. En entrevistas más recientes, ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y la presión mediática.
También ha mencionado la importancia de la privacidad y de proteger su vida personal. Aunque no ha hablado directamente de Demet, sus declaraciones sugieren que la experiencia con ella le dejó una lección importante. Ha aprendido a ser más cauteloso, a proteger su intimidad y a ser más selectivo en sus relaciones. Demet, por su parte, ha seguido centrada en su carrera profesional. Ha participado en otras series y proyectos y ha mantenido una postura más discreta en cuanto a su vida personal. Aunque de vez en cuando ha habido algún rumor sobre posibles romances, nunca ha confirmado públicamente ninguna relación seria. Ha demostrado ser una persona fuerte e independiente, centrada en su trabajo y en su bienestar personal. En conclusión, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que, quizás, nunca lleguemos a resolver por completo. Lo que sí sabemos es que fue una relación intensa, apasionada y que, aunque tuvo un final agridulce, dejó una marca en la historia de las telenovelas turcas. Y por supuesto, nos ha dado mucho material para debatir y soñar. Fue un romance fugaz, pero inolvidable. Hemos analizado los rumores, las declaraciones, las fotos y los vídeos. Hemos intentado reconstruir la historia completa y desentrañar la verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Hemos intentado comprender las posibles causas de la ruptura, y hemos evaluado el impacto que tuvo en los fans. Es importante recordar que al final del día, solo Can y Demet saben la verdad completa. Sin embargo, al analizar todos los datos disponibles, podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Podemos especular, podemos soñar, podemos debatir. Pero en última instancia, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la fragilidad del amor, y de la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y la presión mediática. El final, como siempre, queda abierto a la interpretación. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue una estrategia de marketing bien ejecutada? ¿Fue una combinación de ambas? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una nueva perspectiva sobre el romance de Can y Demet. He tratado de ser lo más objetivo posible, de presentar los hechos de manera clara y concisa, y de ofrecer una visión completa de la historia. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por acompañarme en este viaje al corazón de la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O fue todo una estrategia de marketing? ¿Qué creen que pasó realmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ningún otro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.